Las 11:02, 10:02 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la linterna de la iglesia. Acabamos de encender nuestra lámpara particular para alumbrar lo que ha sido esta semana en la vida de la iglesia, para analizarlo, para compartirlo con todos ustedes. Les presento ya a mis compañeros en esta mesa de análisis y de tertulia. En primer lugar, Faustino Catalina, redactor jefe de los programas religiosos de la cadena COPE. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis. Y Ricardo Benjumea, redactor jefe del semanario Alfa y Omega. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos con nosotros a Antonio Mora, que es una garantía de que esto va a ir como la seda. Me refiero a la parte técnica, por supuesto. Y Eva Fernández y Jesús Luis Sacristán, que se encargan de la producción de este programa. Jesús Luis ya está oteando todos los conductos de comunicación que tenemos abiertos desde ahora con todos ustedes para que nos lleguen sus mensajes, sus preguntas, todo lo que quieran suscitarnos. Les recuerdo que la dirección de nuestro correo electrónico es muy fácil, linterna.iglesia@cope.es, y que también les esperamos en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter @religión_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Ahí está toda la información que vamos produciendo y además es un canal para que ustedes nos digan lo que quieran a lo largo de este programa. Ponemos rápidamente tareas y deberes, muy gratos por cierto, al comienzo de esta linterna de la iglesia, nuestro concurso de historia. Nuestro concurso de historia hoy tiene, un sesgo científico, por aquello de que con toda esta polémica del currículo de la clase de religión, que algunos se escandalizan porque se intenta hacer ver que no hay contraposición entre fe y ciencia, por ejemplo, y que argumentar que la creación de Dios, tal como el Génesis la propugna y como la Iglesia la confiesa, pues no está en contradicción en absoluto con ninguno de los hallazgos científicos. Bueno, al hilo de este telón de fondo se nos ha ocurrido una pregunta para ilustrar que ciencia y fe han tenido a lo largo de la historia muchísimo que ver y se han apoyado mutuamente. Lo que les vamos a pedir es el nombre de un religioso y científico, las dos cosas sí, aunque parezca mentira, las dos cosas a un tiempo, del siglo XIX, cuyas investigaciones sentaron las bases de la genética moderna. Un tema del que se habla tantísimo ahora, la genética. Bueno, pues a mediados del siglo XIX hubo precisamente un religioso, no vamos a dar más datos porque ya sería facilitar demasiado las cosas, que fue el que sentó esas bases. Evidentemente luego se ha desarrollado mucho toda esta ciencia, como es natural. Y los libros con los que vamos a premiar hoy a nuestros acertantes, a los tres primeros que respondan correctamente a nuestra pregunta, pues tienen que ver precisamente con fe y ciencia. Tenemos un libro del profesor Nicolás Jouve, que se llama El manantial de la vida, genes y bioética, y otro que se llama Mitología materialista de la ciencia. Esta pretensión precisamente de que la ciencia aboca a la negación de Dios, de Francisco José Soler. Pues son dos libros de Ediciones Encuentro con los que premiamos hoy a nuestros ganadores. Y vamos adelante, si os parece, por partir de lo más inmediato del día, de lo que es la actividad y el magisterio del Papa Francisco. Pues le hemos visto esta mañana, le hemos oído, enviando a un buen número de familias neocatecumenales a diversos lugares de esas periferias que no son solo pues Extremo Oriente o el África profunda, sino también muchas ciudades de la Europa, no sé si llamarla excristiana, donde, como ha dicho Francisco, pues existe esta tremenda soledad del hombre, este hombre que tiene necesidad de sentir que Dios lo ama, que el amor es posible, y hace falta este anuncio, a veces ya por primera vez o para recordarlo totalmente, de que Cristo está resucitado, vive y está entre nosotros. Pues no sé, algunas impresiones que tengáis de este encuentro que ha tenido el Papa con los neocatecumenales esta mañana. Sí, son familias enviadas en misión y la mayoría de las familias misioneras van justamente a lugares de Europa. Y además es una metodología pues muy peculiar o muy original, pues quizá la que demanda los tiempos en zonas descristianizadas de Europa y la que demandan también los tiempos en zonas, pongamos, de Asia, donde jamás ha habido un anuncio cristiano, ¿no? Que es simplemente pues un grupo de familias, 3 o 4 familias acompañadas por un sacerdote. Normalmente son familias numerosas, porque he visto las familias hoy enviadas en misión tienen una media de 4 o 5 hijos, en fin. Y se le invitan pues simplemente a vivir su fe con naturalidad en mitad del entorno al que son enviadas, ¿no? Y bueno, pues ha sido un envío pues muy entrañable, ¿no? Pues por la cercanía que ha mostrado Francisco con el camino neocatecumenal. No es la primera vez que
que está con este movimiento, en fin, aunque bueno, ellos pues prefieran otro tipo de dominación, pero en fin. Con estas comunidades, así no nos equivocamos. Pero sí es verdad que es un fin de semana, ¿no? Son unos días muy volcado el Papa en las nuevas realidades eclesiales, porque estuvo ayer jueves con obispos amigos de los focolares, justamente pues hablando también de esa contribución de los movimientos. Ha estado hoy con el Camino Neocatecumenal y mañana pues tiene esa audiencia, ¿no?, en la Plaza de San Pedro con comunión y liberación. Efectivamente, es un momento especial el que ha querido el Papa. Efectivamente, has dicho que en otras ocasiones se ha encontrado con ellos y lo de esta semana pues demuestra que esa punta de evangelización y llegar a sitios donde no se podría llegar con un sacerdote de a pie, con un misionero al uso, digamos, se puede conseguir y se está consiguiendo a través de estas nuevas realidades eclesiales, en este caso las del Camino. Yo personalmente, perdón que me cite a mí mismo, pero tengo la experiencia de en uno de esos viajes en Volgogrado, en Stalingrado, en un barrio a las afueras, te encuentras allí a alguien y dices, y una señora de Jaén, ¿y usted de dónde viene? Bueno, usted de Jaén, ¿y usted qué hace aquí? No, soy del Camino Neocatecumenal, llevo 5 años trabajando aquí. Entonces, esas realidades en países que, en Papúa Nueva Guinea o en lo más lejos que nos podamos figurar, son posibles gracias a movimientos como este y a realidades como hoy eran 200 las familias concretamente que se han enviado, ¿no? Pues llegar a esos sitios tan lejanos, que son necesarios evangelizar, llevar el Evangelio, es todo un reto y es, yo creo, una metodología, como tú decías, que está dando resultados porque ese testimonio, esa presencia, pues después tiene sus frutos, efectivamente. El Papa ha insistido en algo que viene diciendo desde el principio, es que la Iglesia tiene que pasar de una pastoral de simple conservación a una pastoral decididamente misionera. Y evidentemente esto puede tener muchas formas, las del Camino Neocatecumenal es una, hay otras, evidentemente, pero hoy ha querido mostrar, pues esa, también lo ha dicho él, es propio del ministerio del sucesor de Pedro, confirmar en la fe y enviar públicamente para que se vea que esto no es una cosa que se montan por su cuenta, sino que es la Iglesia entera la que envía, ¿no? Esa eclesialidad es otro de los subrayados que suele hacer a los movimientos, ¿no? Él aprecia mucho la labor que hacen, pero siempre insiste en cuidar lo común, cuidar la comunión, no encerrarse en el grupito, ¿no?, que también es una expresión muy típica de Francisco. Pero hoy, sobre todo, sí ha tenido pues un lenguaje muy cercano, ¿no? Pues empezar hablando, yo confirmo vuestra llamada, sostengo vuestra misión y bendigo vuestro carisma. Y lo quiero hacer, decía, y además bromeaba, ¿no? Y le decía, no porque él me ha pagado, refiriéndose a Aquí por Güello, sí. Lo hago porque quiero hacerlo, ¿no? Bueno, vamos a seguir adelante porque el tiempo apremia y esta semana también otra intervención del Papa que ha sido muy sonada y que tiene que ver con algo que él lleva también muy en el corazón, es todo lo que está relacionado con los ancianos. Ya nos habló el Papa de que había que cuidar los extremos, si recordáis, alguno hizo un símil futbolístico con esto, había que cuidar los extremos, es decir, los niños y los ancianos, estos dos segmentos del pueblo, de la realidad humana, de la comunidad, que están más en riesgo de descarte en una sociedad basada en la competitividad, en lo funcional. En la audiencia general de este miércoles, donde se están sucediendo las reflexiones sobre los distintos elementos de la familia, el Papa ha querido hablar de la situación de los ancianos en nuestras sociedades, del papel de los abuelos, en positivo y también para denunciar lo negativo que se hace respecto de ellos. Parece que es metodología típica, ¿no? Lo mismo hizo con el padre y no se sabe si con el sínodo también hay este tipo de metodología, de primero poner sobre la mesa todos los elementos digamos, más conflictivos o más negativos y después ya buscar aportaciones no positivas y propositivas. No sabemos si va a ser así. Sí, él de hecho, al comienzo de la catequesis dijo, vamos a hacer 2 partes de la catequesis. Sí. Hoy vamos a ver los aspectos negativos, que son, como decimos, el que los ancianos estén apartados, estén marginados. Y dice, la próxima catequesis, el próximo miércoles, veremos los aspectos positivos. Sí, porque a los padres nos pegó un repaso en la primera audiencia, luego ya la segunda nos avisó bastante. Efectivamente, pero bueno, tiene toda la razón que los ancianos, recordaba claramente, son una riqueza y que no les podemos olvidar. Y yo creo que es un déficit, sobre todo, del viejo continente, de esta vieja Europa, porque si miramos un poquito más lejos, en las culturas africanas, en las culturas asiáticas, el abuelo es el patriarca, es el que todo el mundo adora, respeta, de quien aprende la religión, la cultura, todas las cosas. Sin embargo, aquí estamos perdiendo eso y el Papa denuncia precisamente esa pérdida tan rica que es de esos abuelos, de querer marginarlos, de esos ancianos, querer marginarlos cuando es de ahí donde podemos aprender tanto para nuestra vida y
sobre todo los nietos, ¿no? Eso es cierto. Luego, hablando de la Academia Pontificia para la Vida, ¿no? También toca el tema de los... También afronta la parte final de la vida, todo lo que tiene que ver. Porque claro, ese era el tema de la plenaria de este año. Justamente hablaba pues de los paliativos y claro, pues los usuarios típicos, ¿no? Pues son las personas ancianas, y también hablaba de eso y de pues en fin, del cuidado que merecen. Bueno, hemos empezado este programa hablando de misión, hablando de la necesidad de una iglesia que salga de una pastoral puramente de conservación y que se lance a la misión, y decíamos, hay muchas formas, hay muchas modalidades y todos nos tenemos que sentir concernidos por esto. Eso lo ha vivido y lo está viviendo de una manera pues muy, muy especial la diócesis de Getafe, para que se sitúen los oyentes del resto de España, los que no están en torno a Madrid, pues la diócesis que llamamos del sur de la Comunidad de Madrid, que es una diócesis populosa, joven, muy dinámica y que merece atención, y este fin de semana más todavía, porque ha comenzado esta tarde un congreso de nueva evangelización con el lema Ven y le encontrarás, un congreso que además en cierto modo pues abre camino a la gran misión diocesana de Getafe, y tenemos con nosotros a su obispo, a Monseñor Joaquín López de Andújar, que puede hablarnos, y esperamos que lo haga, de esta hermosa iniciativa. Don Joaquín, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Luis, ¿qué tal? Pues fenomenal, aquí, y me imagino que ustedes un poco cansaditos ya, porque ya llevamos una jornada, contentos, ¿no? Están muy contentos, sí. ¿Cómo ha sido esta primera tarde, el comienzo, el arranque? Ya sabes, el congreso efectivamente está preparado pensando en la misión, la gran misión que iniciaremos el curso que viene, conmemorando el 25 aniversario de la creación de la diócesis. Y este congreso, pues, es ir caldeando el ambiente y sobre todo ir formando a los misioneros, los discípulos misioneros. Entonces he empezado esta tarde con una ponencia muy interesante de Melchor Sánchez Toca sobre las inquietudes del corazón humano, que sería como el punto de partida de la misión. Mañana tendremos dos ponencias, una de José María Gil Tamayo sobre cómo hablar de Dios hoy en este mundo, y después otra a continuación de Monseñor Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe y gran teólogo, que nos hablará ya sobre la finalidad de la misión, que es Jesucristo, el anuncio de Cristo. Y después pues hay muchas cosas, va a haber distintos talleres de evangelización o experiencias nuevas de evangelización, testimonio de conversión, después distintos stands, hay hasta 18 stands de formas de evangelización, en fin, movimientos apostólicos, muy interesante, hay un gran ambiente, desde luego. Don Joaquín, está aquí en la mesa sentado uno de sus diocesanos, hemos tenido esa suerte, que es Faustino Catalina, que creo que también quiere hacerle alguna pregunta. Muy bien. Sí, un poco, este congreso está en marcha, efectivamente, hacia esos 25 años, hacia celebrar esos 25 años, sí. En un camino en el que la diócesis, ¿qué balance hace de esta andadura? Porque nació de la nada, digamos, a la sombra de Madrid, ¿no? En estos 25 años, ¿dónde está la diócesis? Porque, como decía José Luis antes, es una diócesis que quizá al estar a la sombra de Madrid no la tenemos tan considerada, y es una de las más importantes de España. Pues sí, estos 25 años han sido muy fundamentales, decisivos. Primero, en cuanto a población, empezó la diócesis con 1.300.000 y estamos ya en 1.600.000. Y ha habido un incremento de 300.000 personas en la población. Eso quiere decir que se ha construido mucho, ha venido mucha gente joven, nuevas familias, inmigrantes de distintos sitios, de España y de fuera. Eso por un lado. Y eso ha obligado también a crear nuevas parroquias. Se han creado hasta 21 parroquias nuevas, y con sus respectivos complejos parroquiales. Y lo más interesante, yo creo, ha sido una renovación primero del clero. El seminario ha jugado un papel importantísimo formando sacerdotes para este momento, y de la Iglesia, interesante. Y después, bueno, pues han ido surgiendo muchas cosas. Efectivamente es una vida con mucha vitalidad. Yo estoy pues muy satisfecho y dando gracias a Dios por todo lo que se va haciendo. Y este congreso pues está cristalizando por muchas de las iniciativas que se han ido tomando a lo largo de todos estos años. Fíjate, se han inscrito, yo estoy asombrado, se han inscrito pues 2.000 y pico, 2.600 personas están inscritas, y es gente de toda la diócesis. Y después, con muchas actividades que se venían realizando,
pues están ahí presentes en el Congreso. Una cosa que llama la atención, don Joaquín, es que tampoco se trata de inventar las cosas de la nada, es que hay una realidad ya muy, muy viva, muy plural, muy variada. Conversábamos antes sobre estos talleres de evangelización, donde ya se ve esa fecundidad que ante tiempos nuevos y desafíos nuevos, las propias realidades, carismas, comunidades que están en la diócesis han ido ya iniciando su respuesta. Pues sí. Yo creo que el Espíritu Santo va suscitando carismas nuevos y va suscitando también ideas nuevas, y eso se ve perfectamente. Pues mira, vamos, entre los distintos talleres que te llaman talleres, más bien sería experiencia de evangelización, pues está todo lo que es de la evangelización en la calle. Los centenarios de mañana está un grupo que ha surgido, se llama Grupo Coinonía, también de evangelización en la calle. Está Cena Salsa, que va cuajando ya en bastantes parroquias. Bueno, en fin, podríamos ir diciendo muchas cosas de estas que conocidas, algunas de ellas, y otras que son propias de la diócesis, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la imaginación, cómo llegar a ellos, cómo anunciar el Evangelio. Aquí en Getafe hay una realidad impresionante, que es en Aranjuez, hay una institución que se llama Basida. Que acoge a enfermos terminales, en fin, es impresionante. Y después proyectos muy bonitos, por ejemplo, en Parla, un proyecto que se llama Proyecto Miriam, de atención a las madres con riesgo de aborto, están en situaciones dificilísimas, y hay un grupo pues que las acoge, las acompaña, y es realmente precioso, ¿no? Y en fin, pues se pueden ir señalando muchas cosas. El movimiento Cursillo de Cristiandad está haciendo muchísimo, ha cuajado aquí muy bien, y es una forma de evangelización, de primera evangelización, en muchos casos, para muchas personas, y un puente para incorporarse a la vida de la Iglesia y para conocer también lo que es la Iglesia, tener una experiencia fuerte eclesial. Le va a preguntar Ricardo Benjumea, don Joaquín. Sí. Buenas noches, don Joaquín. Buenas noches. Yo quería preguntarle todas estas iniciativas que son interesantísimas y, en fin, pues muestran muchos caminos novedosos y pueden dar muchas ideas a mucha gente. ¿Cómo se integra esto después en la pastoral ordinaria, es decir, en la vida de las parroquias? ¿Qué se pretende con la gran misión, ¿no? de todas estas iniciativas, pues que puedan dar lugar a distintas iniciativas, pero en plano pequeño, es decir, en las parroquias, cosas al alcance o iniciativas al alcance de una parroquia normal de la diócesis de Getafe? Mira, yo creo que uno de los aciertos de los que han ido planeando este congreso es que se recogen cosas que ya se están haciendo. Es decir, que este espíritu misionero, esta iglesia en salida, del que nos está hablando, no significa el dejar a un lado lo que es la pastoral ordinaria. La pastoral ordinaria lo que hace es dinamizarla y sobre todo subrayar aspectos esenciales. Por ejemplo, la iniciación cristiana. Ahí hay que volcarse y ahí sí que hay que ir introduciendo pues iniciativas nuevas y ir acogiendo también lo que la Iglesia nos ofrece, como son los nuevos catecismos, como son pues también pues muchas formas. Por ejemplo, uno de los talleres que va a ser precioso es sobre los oratorios de niños pequeños, de iniciación en la oración de los niños pequeños. Introducir esto en la catequesis es muy importante, porque se le da a la catequesis más el verdadero sentido que tiene, que es poner a los niños en relación con el Señor. No es una clase, no es algo académico, escolar, sino que es introducir a los niños en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por eso digo, no hay una contradicción entre la pastoral ordinaria y este impulso misionero. No es cortar con lo que hay para empezar cosas nuevas, no. Es dinamizar lo que ya existe. Es un problema más bien yo creo, de actitud, de entusiasmo, de ardor. Lo que procuramos en este congreso y todo lo que nos queda hasta que comencemos la misión es el despertar ese anhelo misionero y ofrecer iniciativas nuevas y dinamizar las que ya existen. De hecho, la misión nos venimos preparando ya desde el año de la fe, porque empezamos con el año de la fe promovido, como sabéis, por Benedicto XVI, continuamos después con el año de la esperanza, ahora estamos en el año de la caridad, y todo esto nos ha ido preparando y ha ido dinamizando lo que es la pastoral ordinaria. En eso creo que es importante. No hay que hacer rupturas, ni hay que hacer cosas extrañas, sino porque además hay muchas posibilidades. El mundo de los niños todavía está muy metido dentro de la Iglesia, y detrás de los niños están sus familias, y hay cantidad de posibilidades de pastoral escolar, de pastoral educativa. También van surgiendo iniciativas interesantísimas de nuevos colegios con idearios católicos muy claros, y unas perspectivas
que están siendo muy bien acogidas, porque yo creo que hoy la gente lo que quiere también es claridad, no medias tintas. Don Joaquín, vemos que sea de verdad, ¿no? Vemos el apasionamiento, lo cual es un indicador magnífico de la vibración de lo que se está viviendo y que nos ha transmitido en este ratito. Deseamos a toda la diócesis pues que haya muchísimo fruto ahora en este congreso y en ese camino. Un fuerte abrazo, don Joaquín. Un abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Pues hasta aquí nuestra conversación con el obispo de Getafe, con Monseñor Joaquín López de Andújar. Encantado, como no puede ser de otra manera, de este arranque del Congreso que seguirá todo el fin de semana y aquí en COPE lo seguiremos contando. Mañana en El Espejo, por supuesto, tiempo especial para esto. Tenemos ya respuestas a nuestro concurso. Ese religioso y científico del siglo XIX, cuyas investigaciones sentaron las bases de la genética moderna, pues es el agustino Gregor Mendel. Entonces estaba en el Imperio Austrohúngaro, pero en realidad donde él nació era lo que ahora sería Chequia. O sea que bueno, pues Mendel, los famosos guisantes de Mendel, que todos hemos estudiado de pequeños, pues era un monje agustino y es el que descubrió, pues eso, toda la ciencia de la genética que ahora, el desarrollo impresionante que ha tenido. Los ganadores de nuestro concurso, que por lo tanto recibirán los correspondientes libros de Ediciones Encuentro, son José Luis Rodríguez, de Linares, Jaén, Fernando García Cariñanos, de Burgos, y Loti Ridruejo, de Sevilla. Pues enhorabuena y seguimos adelante. Algunos mensajes que ya nos están llegando y seguimos esperando más. Hay uno que dice que nuevamente el Papa nos ha advertido contra el riesgo de caer en la mundanidad, que es un mal que enferma el alma. Otro se felicita porque el número de seminaristas mayores ha aumentado en España, creo que un 2,7% respecto a otros años. Hombre, aunque es un tema que lo reservamos un poco para el día del seminario, lo trataríamos más en las próximas semanas, pero como ha salido ya, si queréis, comentamos esta buena noticia, que es lo que tiene de bueno y también lo ponemos en su dimensión real, claro. En su dimensión real, efectivamente, ha aumentado un 2,7%. Lo que pasa es que el número de ordenaciones ha sido menor, pero bueno. Porque venimos de una época, digamos, de más escasez. Sí. También es importante que es un crecimiento sostenido, ¿no? Pequeño, exacto, pero son varios años ya, con lo cual una cierta tendencia parece que se apunta. Parece. Sí, esa es la tendencia y eso es lo importante. Yo creo que año a año, estos últimos 4, 5, 6 años, la tendencia es poquito a poco ir creciendo. Lo que pasa es que, claro, hay que recordar que el periodo de formación es muy largo y por eso claro. los años... Sí, hay años, digamos, de sequía de ordenaciones, porque ha habido menos ingresos hace otros años. Es como una ola que va llegando y ahora estamos ahí. De todas maneras, trataremos este asunto más ampliamente en torno al Día de San José, Día del Seminario, que es cuando se celebra, aunque las estadísticas ya han salido. Para los oyentes de Valencia, que lo celebran este domingo. Sí, claro. Bueno, sí, con este tema ya sabemos que hay un poco de todo, pero y en el País Vasco el Día de la Inmaculada. Sí, ya lo sé, pero como nos lo ponen así de fácil, pues nosotros lo centramos ahí. Vale, precisamente de Valencia nos llega un mensaje de un oyente que dice que ha podido escuchar estos días al presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal suizo Kurt Koch, que ha impartido una fabulosa conferencia magnífica, en la que aseguraba que el ecumenismo es un deber improrrogable de toda la Iglesia. ¿Quieres añadir algo tú que te lo has mirado? Bueno, una conferencia muy completa donde él señala cuál es el estado de la cuestión, cómo es el diálogo ahora mismo con las comunidades evangélicas y con las iglesias ortodoxas orientales. Es muy importante, a mí me pareció, cuando él habla de esas tentaciones hoy que dificultan el ecumenismo. Uno es ese mal concepto de la pluralidad que a veces se ha introducido en algunos ámbitos, especialmente los protestantes, como la pluralidad como un valor en sí mismo, y es verdad que no puede ser en algún ámbito, por ejemplo, pues la pluralidad en política, ¿no? Es un valor poder elegir entre varias opciones políticas legítimamente democráticas, ¿no? Eso puede ser un valor. Pero aplicado esto a la Iglesia, como que en sí mismo esa división es buena, pues es un error. Y el segundo, pues una especie de mentalidad derrotista, ¿no? O mística, hablando de la unidad de la Iglesia, en fin, hablamos de la única Iglesia de Cristo, ¿no? Como algo inalcanzable en lo concreto, la historia, y como algo pues meramente místico casi, ¿no? Bueno, estamos esperando que ustedes nos digan más cosas, nos propongan más temas y tenemos más asuntos aquí en nuestra agenda que a vuelta de página vamos a compartir. Nos vamos unos minutitos, no se marchen lejos. José Luis Restán. La linterna de la Iglesia. COPE. Estar informado. ¿Sitúas Malí en el mapa? ¿Sabes lo que está pasando allí? ¿Sabes que aquello nos afecta más de lo que te imaginas? ¿Te haces una idea de los españoles que se encuentran en el corazón de África y de lo que hacen allí? ¿Conoces sus historias? Soy Ángel Expósito y este lunes cuento contigo para descubrirlas juntos en COPE. Este lunes hacemos la mañana en directo
desde Bamako, la capital de Malí, desde el corazón de África. COPE. Estar informado. Estamos de cumpleaños. ¡Felicidades! Gracias a ti, que nos ves cada día, llevamos 25 años construyendo Telecinco. 25 años en vivo y en directo, entre cables, entre conexiones, delante y detrás de las cámaras, 25 años emitiendo. 25 años de vida. Vive Telecinco. El 14 de marzo ya no estaremos solos nunca más. El 14 de marzo defenderemos la vida. La mujer y la maternidad. El 14 de marzo saldremos a la calle a defender la vida. ¿Y tú qué vas a hacer el 14 de marzo? Yo iré a la manifestación a las 12 de la mañana desde la calle Sevilla a la Puerta de Alcalá. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido 98.039, serie 68. Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Suave aroma, sabor único, para ronronear. Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento. Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no? Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y... ¿Y es la de Securitas Direct? Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos. Pues a nosotros nos la ponen esta tarde. Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200. Paco González es Tiempo de Juego. Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol. Manolo Lama es Tiempo de Juego. Gran jugada del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. El deporte en COPE es Tiempo de Juego. En invierno, frío. Mamá, mira, ha nevado. En verano, calor. Quiero un helado. En la industria farmacéutica queremos que la naturaleza sea como siempre ha sido. Revisa tu botiquín y recicla los medicamentos que ya no necesites o que estén caducados. Llévalos al punto Sigre de tu farmacia. El sector farmacéutico, por tu salud y por el medio ambiente. Colabora Cadena COPE. Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos los que se han incorporado a nuestro programa en los últimos minutos. Hemos dedicado en esta primera media hora, en esta primera parte de nuestra linterna de la Iglesia, tiempo al Congreso de Nueva Evangelización que se está desarrollando en la diócesis de Getafe, y ha estado con nosotros su obispo, don Joaquín López de Andújar, participando de esta alegría, de lo que se mueve de esta Iglesia en salida, que valora los carismas, las realidades que hay, que piensa también y que crea nuevas formas de hacerse presente en una sociedad que cambia. Les recuerdo que hoy estamos en torno a esta mesa Ricardo Benjumea, Faustino Catalina y José Luis Restán, que les habla, y algún mensaje que nos va llegando y que seguimos poniendo aquí en nuestra antena. Hay un oyente que está encantado con la entrevista que le hemos hecho a don Joaquín y dice que necesitamos ser Iglesia en salida, como dice el Papa, y que Getafe es un buen ejemplo, que cunda, y nos da las gracias por acercar desde este programa cada viernes la vida de la Iglesia. Hay otro que dice que un buen ejemplo de misión fecunda es que las estadísticas hablan, lo comentábamos, de un pequeño repunte en las vocaciones sacerdotales, ahora que se acerca el día del seminario por San José. Algo se mueve en la masa como levadura que fermenta, tal como destaca el Evangelio, dice este otro amigo oyente. Y otro se refiere a la audiencia del Papa hoy a las familias del Camino Neocatecumenal y mañana al movimiento de
de Comunión y Liberación dice que muestra el respaldo de la Iglesia a estos soplos espirituales, soplos del Espíritu. Gracias, amigos, nos dice este oyente. Bueno, seguimos esperando todo lo que nos quieran contar. Una noticia bonita de esta semana, que no siempre uno tiene noticias bellas, hermosas y gratas que dar. El anuncio que ha hecho el cardenal Amato, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, de que en octubre serán canonizados en una única ceremonia y coincidiendo con la celebración del Sínodo de los Obispos sobre la familia, los esposos Luis y Celia Martín, o Martin, habría que decir, aquí es que el francés no tenemos muy buena pronunciación, pero sería más bien, los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, que bueno, que de casta le viene al galgo, es decir, que de algún sitio también sacó ella, evidentemente de la gracia de Dios, pero la gracia pasa a través de mediaciones humanas, y la verdad es que entrar en la peripecia personal, en su amor matrimonial, en su modo de vivir la caridad de estos esposos, es una auténtica maravilla. No sé lo que os ha parecido a vosotros, podemos dar aquí este pequeño apunte, si os parece. Bueno, es una noticia preciosa que el sínodo vaya a celebrarse pues esta canonización, la primera canonización conjunta de un matrimonio, no son el primer matrimonio canonizado, son el segundo matrimonio beatificado, lo fueron en su día, en el año, si no recuerdo mal, en 2008. 2008, era el segundo, había beatificado antes Juan Pablo II a Luis y a María Beltrame, y bueno, pues además una noticia pues con especial buen sabor de boca para España, porque el milagro que parece que va a servir para esta causa, ¿no? Pues es un milagro que tuvo lugar en España, además justamente en los días de la beatificación de un recién nacido en Valencia. Y es muy bonito, pues en fin, resaltar esa dimensión de la santidad, que es verdad que son el primer matrimonio que va a ser canonizado conjuntamente, pero matrimonios santos en el cielo, pues va a haber unos cuantos y no reconocidos ya ni digamos, ¿no? Porque al final uno vive la santidad, pues eso, en lo cotidiano de su vida, y cada cual pues donde a uno le pone la providencia, que la mayoría de las personas pues es en el matrimonio de la familia, obviamente. Y este caso pues efectivamente es un ejemplo para todos los cristianos del mundo, es decir, ahí tenemos el ejemplo de cómo una familia que eran 9 hijos, que 4 de ellos murieron, 5 vivieron y los 5 fueron religiosos, o sea que ahí está la fertilidad de ese matrimonio. No hubo más descendencia física, pero desde luego espiritual. Efectivamente, y todo lo que ha quedado ahora con Santa Teresa, con Santa Teresita, la conocemos así, ¿no? La verdad es que es un legado y una alegría para toda la comunidad cristiana del mundo, el tener un matrimonio que es ejemplo para todas las familias del mundo, de su entrega, de su generosidad, de su ejemplo, de cómo transmitir la fe en la familia, que es lo que muchas veces echamos de menos ahora mismo. La verdad es que es una historia que además está muy bien documentada, porque las hijas fueron tremendamente explícitas. Hay un montón de correspondencia que cuenta cosas, muchas divertidísimas, otras de una sagacidad impresionante. Claro, que cuando te acercas a ellas, además, alguno puede pensar que esto es una especie de matrimonio, pues no sé, como de cera metido ahí en marfil, en una urnita. Y son un hombre y una mujer que viven todos los aspectos de la vida, también el sufrimiento, que fue tremendo. Una cosa que a mí me impresiona muchísimo es que este hombre, que va a ser Luis, en este caso, canonizado, bueno, perdió la cabeza. O sea, tuvo una demencia al final de sus días. Ella tuvo una enfermedad dolorosa. Ella murió de cáncer a los 46 años. 46. Se quedó con las 5 hijos. El padre, efectivamente. O sea que nada de caminito de rosas, ni de cosas de la casa de la pradera. O sea, tuvieron que afrontar todo tipo de situaciones, y además como lo que se respiraba de un ambiente de frescura, de ninguna rigidez, ningún moralismo de estos así autodefensivo, y sin embargo, bueno, lo que surgió de ahí, ¿no? Pues nada, el día 18 de octubre, que es el día de clausura del sínodo, tendremos esa canonización que, como decimos, va a ser una fiesta muy especial. Otra de las hijas en proceso también de canonización. Evidentemente, sí. Leonie, que también fue religiosa. Eran una mina estos, una mina. Bueno, ya tendremos tiempo de contarlo. ¿Cuántas habrá así sin reconocer? Claro, lo que decimos, hay tantas familias que no van a pasar a la historia, pero que son también testimonio diario. Pero bueno, necesitamos que alguna se conozca la historia para poderla poner, efectivamente, para poderla poner ahí delante. Bueno, tenemos preparado un reportaje sobre otra realidad de Iglesia, en este caso de la vida religiosa, que por muchos motivos hay que poner también en el candelero, y lo ha estado en los últimos meses. Me refiero a la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios, que celebran a su santo patrón el próximo domingo, y que además han recibido la semana pasada el Premio Ciudadano Europeo. Los hemos tenido en antena, en portada, en televisión, con motivo de una auténtica tragedia que además ellos han pagado en primera fila y en carne y sangre, que es la tragedia del ébola, que se ha llevado por delante las vidas de miles y miles de personas,
y de unos cuantos religiosos, religiosas, colaboradores de los hospitalarios de San Juan de Dios en los únicos lugares donde se atendía en ese momento, y los que no quisieron escapar. Y aquí en España pues hemos tenido la gloria, podríamos decir, de tener algunos de ellos. Bueno, pues nuestra compañera Amparo Latre ha preparado este reportaje partiendo de la entrevista que le hicimos en El Espejo esta semana al superior de los hospitalarios, que es el hermano José Tallo. Vamos a escucharlo y luego comentamos. Cuando la Orden Hospitalaria se prepara para celebrar el próximo domingo el día de su fundador, San Juan de Dios, el superior general Jesús Tallo explica qué significa haber recibido hace tan solo unos días el Premio Ciudadano Europeo. En general yo los valoro, pues siempre es un reconocimiento, ¿no? Pero sobre todo lo más importante, y este Premio Ciudadano Europeo, pues porque tiene una relevancia, un alcance mayor, sobre todo los valoro porque quiere decir que la misión que está realizando la Orden, ¿no? Que el carisma y la misión que la Orden está realizando en el mundo sigue siendo actual, sigue siendo válida, ¿no? Estamos respondiendo, ¿no? A las necesidades de la Iglesia y del mundo de hoy. Jesús Tallo fue elegido superior de la congregación en noviembre del año 2012 y en los últimos meses ha vivido uno de los momentos más duros al frente de la familia hospitalaria debido a las consecuencias que la crisis del ébola ha tenido para la Orden a muchos niveles. Que como todos saben, pues a la Orden nos ha costado también muy caro a nivel de personas, ¿no? De vidas, concretamente 18 de los nuestros, de los que formamos lo que nosotros llamamos nuestra familia de San Juan de Dios, que son 4 religiosos de la Orden, una religiosa que colaboraba y 13 profesionales, colaboradores nuestros de nuestros centros, tanto de Sierra Leona como de Monrovia. Mientras en Occidente los medios de comunicación apenas hablan ya de ello, el virus sigue cobrándose muchas vidas al otro lado del estrecho. Nosotros en realidad nunca nos marchamos ni de Sierra Leona ni de Liberia. Sí que nos vimos forzados a cerrar los hospitales por un tiempo por seguridad, ¿no? Porque lógicamente mientras no pudiésemos trabajar coordinadamente con los gobiernos y con otras instituciones que también nos diesen un apoyo, sobre todo para hacer el screening, de manera que no atendiésemos en el hospital personas contagiadas, porque contagian a todos. Entonces ahí hemos tenido que tener los hospitales cerrados. Este religioso explica que en los últimos meses en los que en los hospitales de los países afectados la prioridad era el ébola, el resto de enfermos y necesidades quedaban desatendidas. Hemos tenido permanentemente una comunidad de al menos 7 hermanos, 7 religiosos que han estado allí permanentemente y que durante el tiempo en el que el hospital estuvo cerrado, ellos se dedicaron a ir por los poblados, a atender a la gente que estaba en cuarentena, llevarles comida, medicación, utensilios para protegerse de los contagios, etcétera, ¿no? San Juan de Dios nació y murió el mismo día, un 8 de marzo. En vísperas de este aniversario, y como es tradición en la Orden, el superior general Jesús Tallo ha escrito un mensaje que lleva por título La hospitalidad mande. Nosotros es una frase muy conocida entre nosotros, el corazón mande, porque, en fin, por una historia, o sea, un pasaje de la vida de San Juan de Dios. Me ha parecido interesante, ¿no? Para todos el pedir que en nuestro corazón y en el corazón de la Orden, la hospitalidad que define nuestra misión y nuestro carisma sea la que mande, sea el criterio fundamental para nuestra vida en todos los sentidos, ¿no? Solo un loco del amor, como algunos le han llamado, podría poner en marcha semejante proyecto. La Orden de los Hermanos de San Juan de Dios revolucionó los hospitales del siglo XVI para convertirlos en lugares de acogida para las personas pobres y los enfermos mentales. Hoy están presentes en 53 países.
Bueno, lo primero es decir que el superior general de los hermanos de San Juan de Dios es el hermano Jesús Etayo, que le ha peado el nombre y le ha llamado José. Bueno, José y Jesús están muy relacionados, como es evidente, pero es Jesús Etayo. Y desde luego es una maravilla, es un orgullo como iglesia, un orgullo también como españoles, que mientras esta sociedad se ponía un poco histérica, porque hay que decirlo ahora que ya se puede decir con este tema, ellos estaban ahí haciendo las cosas que acabamos de escuchar. Lo que os haya parecido. Bueno, es una fiesta, efectivamente. Saber, por ejemplo, que ya está bien reabierto ese hospital de San José de Monrovia, porque José María Villadero esta mañana lo contaba en la presentación de un libro para niños de 6 a 8 años, en la que cuentan un poco la historia de Juan Ciudad, de San Juan de Dios, su ejemplo, su testimonio, y cómo ese testimonio también es vivo hoy, es una realidad y tiene unos nombres concretos. En nuestro caso, en España, tenemos a Manuel García Viejo, tenemos a Miguel Pajares, que pasaron por nuestros micrófonos en el mes de agosto y después fallecieron, y a otra veintena más que no nombramos porque no eran españoles, pero que también, nacidos allí algunos de ellos, pues dejaron su vida en la entrega, como nos ha contado el hermano Jesús Etayo. Es realmente una fiesta, un testimonio, tener además una orden, una congregación religiosa como la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, y los sectores a los que atiende también, que son los enfermos mentales, un sector que a veces no se valora lo suficiente, porque es una labor callada, igual que esta que estaban realizando en África, ¿no? Como nos contaba, mientras estaban cerrados los hospitales, ellos seguían trabajando, ¿no? Eso que no quiere nadie, porque normalmente los hermanos de San Juan de Dios, también en España, ¿no? Pues van a lugares donde para las comunidades autónomas pues son pacientes pues poco cómodos. En fin, abrir un hospital de enfermos mentales en determinados lugares pues es algo que en fin, que pocas administraciones quieren. ¿Y quién está dispuesto a hacerlo? Pues no solo abrirlo, mantenerlo. A mantenerlo. Igual, ¿quién está dispuesto pues a irse a África a cuidar pues de estas personas de las cuales pues te puedes infectar y perder la vida con ellas? Pues desde luego no mucha gente. Pues nos felicitamos y felicitamos a la Orden de San Juan de Dios por todo lo que ha sido este año, a través también del dolor y del sacrificio, por supuesto. Algunos mensajes que nos van llegando a la antena y que ya el tiempo apremia. Uno dice que qué hermoso es ver a los padres de Teresa de Lisieux camino de los altares. Esa sencillez es la que debe existir en los creyentes. Le tendremos atractivo en un mundo que necesita humildes de corazón. Y hay un oyente que, como si nos estuviera oyendo ahora, dice que nos recuerda que estamos próximos a la festividad de San Juan de Dios, este domingo. Buen momento para recordar a tantos religiosos que trabajan por la fe en el tercer mundo, y el recuerdo a quienes dieron la vida, como los padres Pajares y García recientemente. No te habían oído, Faustino, pero casi. Nos recuerda otro oyente que el domingo es el Día de la Mujer Trabajadora y que también la Iglesia tiene mucho que decir porque siempre ha luchado por su dignidad. Ahí tenemos a la OA, Cáritas, Manos Unidas y Hermandades del Trabajo luchando también por ello. Gracias por estar siempre en esta primera línea en pro de la dignidad de las personas. E insiste otro oyente en el tema de los padres de Santa Teresita. Ojalá aprendamos los creyentes a llevar una vida como ellos, que son santos de la sencillez. Dice que no lo había oído esta noticia, pero que se la hemos contado nosotros y que gracias. Pues encantados, que para eso estamos, para contar noticias, a veces más buenas, mejores, a veces peores. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos adelante con algunos temas más. Esta semana sigue la onda de esta polémica que yo creo artificial, pero no por eso menos dañina, no por eso menos confusa, en torno a la asignatura de religión católica. Y también, curiosamente, en esta fermentación y en esta ebullición preelectoral, ya la Iglesia, que no había sido invitada a la fiesta, pues ya tiene un billete de invitación. Es que si no hay una campaña electoral. Si no hay campaña. Y al secretario general de los socialistas pues ha tenido que sacar a pasear en un tema además de ayuntamientos y autonomías, pues que va a pedir la revisión de los acuerdos de Iglesia-Estado. Pues nada, pues muy bien. Parece ya una costumbre, iba a decir, porque es que parece que siempre que hay elecciones sale este tema. Después llegan al gobierno y nada de nada. Todo se queda igual que la ley de libertad religiosa que se tramitó, recordamos, durante la época de Zapatero, y al final se quedó en el cajón. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Bueno, lo que pasa es que esta vez ya empiezan a ser muchas las voces y muy insistentes. Ya empieza a ser esto un poquito preocupante y además, sobre todo, porque quiere decir de fondo. Es decir, estamos hablando de un derecho de los padres, es decir, no es un privilegio de los obispos ni de nadie, es un derecho de los padres reconocido por la Constitución española y por los principales tratados en materia de derechos humanos, de elegir libremente, sin imposiciones, libremente
la educación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Y los acuerdos de Iglesia-Estado suscritos en el año 79, pues lo que hacen es concretar esa libertad religiosa que tiene después muchas derivadas en determinados aspectos. Y uno de ellos es la clase de religión, pero repetimos, o sea, es un derecho de los padres. No se trata aquí de ningún tipo de privilegio. ¿Qué es la Conferencia Episcopal quien determine los contenidos? Pues es obvio, ¿no? Porque no va a ser un gobierno aconfesional y, por lo tanto, que no es competente en esa materia, es incompetente en el buen sentido. No le corresponde regular y que el rigor académico pues esté garantizado en el caso de la religión católica y en todas las demás, ¿no? Y de que haya pues unos mínimos estándares de calidad. Eso, por supuesto, que lo debe hacer una administración, pero debe ser la propia administración la que fije esos contenidos y también como una garantía a los padres de que esa asignatura que están eligiendo para los hijos es efectivamente la que responde pues a esa confesión a la cual ellos... A mí me ha llamado la atención esta semana, no sé vosotros, un editorial del diario El País, que siempre suele ser el que tira más al fondo, más allá de las polémicas, tira más al fondo de la cuestión, más a la raíz, que en el fondo no lo planteaba en estos términos de libertad que dices tú, sino en el sentido de decir, esta es una cuestión, la de la religión, que no tiene que ver con la realidad de las cosas. Tiene que ver, con sentimientos, con opciones subjetivas y no debería tener, por lo tanto, dignidad académica. Debería estar fuera de la escuela. Este es un tema interesante de debate en este momento. Pero es porque más allá, efectivamente, de lo que es la asignatura de religión, hay esa pretensión de determinados sectores o medios o partidos, o llámalo como quieras, dentro de nuestra sociedad, que pretenden apartar el hecho religioso de la sociedad, cuando después realmente están bebiendo de ello para todo. Porque claro, ¿qué partido mueve en España más personas que la Semana Santa? Por poner un ejemplo bien cercano, que vamos a tener enseguida. O aquí hemos tenido hoy 2 kilómetros de fieles esperando en Jesús de Medinaceli, en Madrid. Por ejemplo. Entonces, claro, es ya la pretensión de ir más allá y decir, no estamos debatiendo ya si la clase de religión sí, no, si el currículo está bien o está mal. No, es que queremos apartar el hecho cristiano y el que quiera que se quede en la sacristía. No. Es que tenemos el derecho a manifestarnos públicamente, por supuesto que sí. Faltaría más, ¿no, José Luis? Hay que ver ese rigor académico, por supuesto, pero es muy importante también tener una perspectiva un poquito, no se me ocurre una palabra en español, holística, es decir, que integre integral del ser humano, ¿no? Es decir, integrar, y además esto es una cosa en que todos los pedagogos contemporáneos pues están de acuerdo, y el Papa lo decía hace poco en su discurso a escuelas católicas, ¿no? Es decir, escuelas ocurrentes, perdón, integrar la afectividad, integrar los valores, en fin, una serie de cosas, integrar pues una serie de cosas en las que todo el mundo está de acuerdo de una manera muy elemental, ¿no? Entonces, no sé si habéis escuchado estos días este vídeo de una niña en Irak, refugiada en un campo, la habían echado de su casa en Caracos, y viene a la mente esto de la asignatura de religión, porque justamente salían imágenes de niños en clase de religión mientras estaban en este campo de refugiados, y cómo ella hablaba, ¿no?, del Daesh, del llamado Estado Islámico que les persigue, y sin ningún odio hacia ellos, sino todo lo contrario, pidiendo que Dios les perdone, y bueno, pues contando su tragedia, y que lleva varios meses sin saber de su mejor amiga, no sabe si vive o está muerta, pero en fin, con una naturalidad, una alegría, sin embargo, de saber que es amada por Dios, en fin, un testimonio impresionante. Pues es esto también lo que se puede transmitir y se debe transmitir, pues una actitud ante la vida distinta, que en absoluto se puede decir que sea pues en fin, contraria a la ciencia, ni mucho menos, porque además justamente toda la ciencia en Occidente pues es derivada de la teología. Sí. Esa es la rama madre, ¿no?, de la cual han brotado después las demás. Pero curiosamente ahora se quiere a la teología como echarla a las tinieblas exteriores, como si no tuviese ningún fundamento racional ni pudiese ser objeto de una discusión razonable en el ámbito de las cosas comunes que nos interesan, ¿no? Pero justo la teología es confianza en la verdad, búsqueda de la verdad. En la medida que existe esa actitud, falta camino por establecer una verdadera laicidad positiva, pacífica, de encuentro, de mutuo testimonio de los que están en búsqueda porque no son creyentes, de los creyentes que aunque creemos también seguimos en búsqueda, etcétera, ¿no? Y que nos podamos encontrar y construir juntos, pero a veces te encuentras con una cerrazón verdaderamente Pero es muy preocupante, dura, sí, muy preocupante, y además el confundir, como pasa tantas veces, confundir laicidad con laicismo, es decir, que claro, ya se pasa la barrera por menos de nada, ese es el peligro. O sea... y estamos en un contexto aquí en España de radicalización del mensaje político, de simplificación y de demagogia, que es el peor caldo de cultivo. Me temo que vamos a tener unas semanas, iba a decir divertidas, pero esto tiene un poco de divertido. Yo creo que
lo que nos queda de año, porque tenemos más elecciones. Un par de mensajes que ya en la calle, casi en la raya de llegada nos da tiempo a leer. Uno dice que precisamente que ha bastado que apareciera en el BOE el temario de la clase de religión con el nuevo plan de estudios para que determinados medios hayan vuelto a producir un verdadero linchamiento. Creo que nuestra sociedad está, dice, demasiado enferma. Y otro nos da cuenta, otro oyente, de que mañana sábado se celebra en Madrid la 30ª Jornada Diocesana de Enseñanza, con el tema Creer y Educar. Ojalá les vaya todo muy bien y se pueda mejorar la calidad en la enseñanza de la fe de nuestros hijos. Bueno, estamos prácticamente concluyendo. No hemos podido comentar un tema muy interesante, que es esta iniciativa de la red eclesial panamazónica, que afecta a millones de personas en ese territorio del que depende también pues la estabilidad y el bienestar de todo el planeta. Es un tema para el que el Papa Francisco tiene una especial sensibilidad, porque él lo ha vivido muy de cerca, desde Argentina, participando, bueno, porque lo ha vivido y lo ha sentido, y la verdad es que es necesario, como él ha pedido, a través de esta iniciativa, pues para cuidar no solamente a los indígenas que allí viven, sino para cuidar la cultura, para que se respeten sus derechos, para que se respete su dignidad y para que cuidemos el medio. Es decir, ambiente, claro, que no nos carguemos, como se ha cargado ya el 20% más de la masa forestal que nos da el oxígeno al resto del mundo, ¿no? O sea que no es poco pedir. Y que cuidar la creación es algo que forma parte de la tarea del creyente y forma parte también del anuncio cristiano, porque hay alguno que piensa que es que esto tiene que ver con el ecologismo, que es muy respetable y que está muy bien, pero es que tiene que ver con el propio fundamento precisamente de la creación, uno de los temas que se cuestionaban el otro día en la clase de religión. Bueno, se nos está acabando el tiempo, vamos que se nos ha acabado ya, así que muchísimas gracias Faustino Catalina y Ricardo Benjumea, muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Gracias también a Antonio Mora, como siempre, que ha cuidado fenomenal el sonido de este programa, y a nuestro compañero Jesús Luis Sacristán, que ha estado llevando la producción durante esta hora de radio. Les dejamos ahora con nuestra línea editorial y, por supuesto, con toda la programación de COPE, también la programación religiosa, y volvemos el próximo viernes para analizar todo lo que suceda en nuestra iglesia. Hasta entonces, buenas noches. Línea editorial. Cadena COPE. Hace una semana el Estado Islámico difundió un vídeo